Buenos días y bienvenidos al cuarto webinario del ciclo de 8 sesiones informativas online en materia de innovación, cómo emprender el ciclo de la innovación en las empresas desde una perspectiva empresarial, organizado por Andalucía Trade como parte de la Enterprise Europe Network. De la mano de expertos ponentes de la empresa Pledtech, a lo largo de este ciclo intentaremos poner en valor la importancia de que las organizaciones interioricemos la necesidad de contar con una cultura de innovación. Hoy lunes damos comienzo al cuarto webinario, Gestión y tecnologías de proyectos de innovación, de unos 90 minutos aproximadamente. Comenzaremos con una presentación de los servicios de la Enterprise Europe Network de la mano de nuestra compañera Lucía Díaz, para seguidamente, de la mano de Oscar David Sánchez, comenzar este webinario diseñado específicamente para las pymes que deseen estructurar y optimizar la gestión de sus proyectos de I+D+I aplicando metodologías y herramientas eficaces. Por último, dedicaremos un espacio a preguntas a los ponentes. Si lo desean, pueden, durante la exposición de los ponentes, mandarnos sus preguntas a través del chat y nosotros se las trasladaremos las preguntas a los ponentes. Y si no, pueden esperar al final del webinario y preguntar directamente a los ponentes usando levantar la mano al pulsar el icono de reacciones. Recordarles que el webinario está siendo grabado, por lo que si alguna persona no desea que su imagen aparezca en la grabación, puede desconectar la cámara. Por otro lado, hacerles saber que si desean que les remitamos el material presentado en el webinario, necesitamos para poder identificarles que en los datos con los que se han conectado aparezcan al menos su nombre y su entidad o su nombre y apellidos. Sin más dilación, doy paso a nuestra compañera Lucía Díaz, que nos presentará los servicios de la Enterprise Europe Network. Lucía es licenciada en Economía y por la Universidad de Sevilla y tiene un MBA por la Escuela de Organización Industrial. Cuenta con más de 15 años de experiencia en aspectos relacionados con la innovación, la transferencia de tecnología y conocimiento y proyectos y programas internacionales de financiación de I+D+I. Con más de 20 años de experiencia en aspectos relacionados con la innovación, transferencia de tecnología y conocimiento, programas internacionales de financiación de I+D+I. Actualmente desempeña el cargo de técnico del área de desarrollo de negocio y soporte de valor en Andalucía Trade, donde coordina el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network. Hola, buenos días. Gracias, María José, por la presentación. Bueno, pues sin más dilación pasamos a presentar los servicios que presta la Enterprise Europe Network. Bueno, pues la Enterprise Europe Network es la mayor red de servicios de apoyo a pymes innovadoras con ambición internacional a nivel mundial y es una red que impulsa la Comisión Europea en 2008. Pues con el objetivo precisamente de proporcionar una batería de servicios de apoyo y asesoramiento a las pymes europeas para hacerlas más competitivas en el mercado global y para, sobre todo, promocionar o contribuir al crecimiento y la generación de empleo. Si hablamos de la red en cifras, bueno, pues la red está presente en más de 40 países, no solo de la Unión Europea y países asociados, sino a nivel mundial, con nodos de la red tanto en países de América, de Asia y de África. Cuenta en la actualidad con más de 400 organizaciones involucradas, lo que en términos de técnicos, ¿no?, que prestan los servicios de la red, estamos hablando de más de 3.000 profesionales proporcionando servicios de apoyo y asesoramiento a pymes, y cuenta con un presupuesto para este periodo actual que finaliza el 30 de junio pues de 164,5 millones de euros. En este mapa podéis ver cuál es el despliegue de la red en términos globales. La red se articula a través de consorcios que están compuestos por distintas instituciones. Si hablamos de la red a nivel de España, tenemos 9 consorcios que prestan los servicios de la red a nivel nacional, cubriendo todo el territorio español, las islas y las 2 ciudades autónomas. Y si hablamos de la red en Andalucía, pues es un consorcio compuesto por 3 entidades, una de las cuales es Andalucía Trade, pero trabajamos en estrecha colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Si hablamos de cómo prestamos los servicios de la red, ¿no?, pues digamos que el servicio de apoyo y asesoramiento a pymes se basa fundamentalmente en las necesidades de las empresas. La manera en la que vamos a proporcionar los servicios siempre va a ser de la mano del cliente, es decir, nos vamos a sentar con vosotros, vamos a ver cuáles son vuestros objetivos a corto, medio, largo, qué es lo que queréis conseguir, y en base a eso vamos a hacer pues una especie de plan de acción o de actividad para daros soporte en aquellas líneas o áreas estratégicas que fortaleciéndolas podáis alcanzar esos objetivos determinados y
y en base a ese plan de acción y esos servicios identificados, pues os proporcionaremos en línea a eso los servicios que pensemos que en mayor medida van a contribuir pues a que alcancéis los objetivos, ¿no? Todo ello pues a través del conocimiento que tiene la red a nivel global, porque si hay algún servicio que no podamos dar a nivel regional, acudiremos a nuestros socios a nivel nacional o a nivel internacional. En cuanto a los servicios que proporcionamos, los podemos dividir yo los dividiría en 4 bloques. Por un lado, todo lo que tiene que ver con innovación y transferencia de tecnología y conocimiento. Después tenemos un segundo bloque de servicios que va dirigido a todo lo que es el acceso a nuevos mercados y internacionalización. Un tercer bloque que va dirigido a facilitar el acceso a fuentes de financiación tanto públicas como privadas. Si hablamos de fuentes de financiación pública, sería pues una batería de servicios dirigidos a facilitar vuestra participación en programas europeos de I+D+I, como es el programa Horizonte Europa. Y si hablamos de acceso a financiación privada, pues todo lo que tiene que ver con poneros en contacto con inversores, venture capital, etcétera, etcétera. Y después el cuarto bloque de servicios es el que viene un poco derivado de lo que es la estrategia industrial europea, por lo cual son servicios dirigidos a contribuir a que las pymes transformen sus modelos de negocio hacia modelos más sostenibles, resilientes y digitales, con lo cual son servicios dirigidos pues, a apoyaros en materia de sostenibilidad, digitalización y resiliencia. De todos estos servicios, en el que nos vamos a centrar hoy es en el de servicios de apoyo a la innovación, en el cual pues lo que queremos es apoyaros para que a través de la innovación podáis crecer y desarrollar nuevos productos, servicios y modelos de negocio. Para ello, tenemos un servicio muy específico que es pues, la implementación o la elaboración con vuestra colaboración de diagnósticos en gestión de la innovación. Aquí lo que vamos a hacer es un análisis de las distintas, de cómo es la empresa está llevando a cabo todo lo que es la gestión de la innovación y cuál sería su capacidad de mejora. Entonces, os haremos un diagnóstico que se estructura en 5 grupos o análisis de 5 grupos o 5 áreas. La primera de ellas es lo que tiene que ver con liderazgo y planificación. El segundo grupo o la segunda sección iría dirigida pues, al análisis de vuestra organización. El tercer grupo dirigido a la operativa, cómo lleváis a cabo la operativa, los procesos y demás, con qué apoyos contáis, y después hay un quinto grupo o batería de preguntas que van dirigidas pues a evaluar vuestra empresa y a detectar las áreas de mejora. El resultado de este análisis de la capacidad de la innovación de la empresa pues va a derivar en que vamos a identificar cuáles son esas debilidades en el modelo de innovación de la empresa y nos va a ayudar a priorizar áreas de mejora. Tendremos un informe que además nos va a servir de punto de inicio, ¿no? Para que una vez implementemos pues, esos servicios dirigidos a la mejora de aquellas capacidades que estén por debajo, ¿no? de una media que consideramos crítica, pues ayuden a favorecer ese modelo. Y ese informe también nos sirve pues, para la elaboración de un plan de acción inicial en el que, como os comentaba, pues vamos a identificar esas debilidades, esas oportunidades, esas fortalezas que hagan que vuestro modelo de gestión de la innovación sea pues mejor, ¿no? O sea, para mejorar ese modelo de capacidad de gestión de la innovación, y además para todas aquellas empresas, ¿no?, que tengáis en mente pues certificaros en la ISO de gestión de la innovación. Este informe también es un punto de partida para que identifiquéis también pues cómo articular, ¿no?, o cómo solicitar esa certificación. No he comentado, todos los servicios que se proporcionan en el marco de la red son gratuitos, y en el caso, nosotros siempre decimos que en el caso de duda, o sea, si tenéis alguna necesidad y no sabéis quién os puede ayudar, contactar con nosotros, porque si nosotros no podemos ayudaros directamente, pues seguro que sabemos de alguien que puede hacerlo. Así que aquí estamos para lo que necesitéis, y si tenéis alguna duda en cuanto a los servicios, no solo de gestión de la innovación, sino de todos los servicios que hemos presentado, pues también estamos a vuestra disposición. Y yo sin más dilación le
le cedo la palabra a mi compañera María José Romero. Muchísimas gracias, nuestra compañera Lucía, y a continuación vamos a dar paso a Óscar David Sánchez, con el que a lo largo de una sesión dinámica y práctica exploraremos cómo planificar, ejecutar y evaluar y escalar proyectos de innovación con un enfoque aplicado y adaptable a diferentes sectores. Óscar David es ingeniero de telecomunicaciones y especialista en gestión de la innovación y desarrollo de negocios. Cuenta con una sólida trayectoria profesional dedicada a ayudar a empresas, instituciones académicas y entidades públicas a generar valor a partir de la innovación y el I+D. Su experiencia abarca la aplicación de tecnologías innovadoras en múltiples sectores, tales como digitalización, salud y sostenibilidad, liderando proyectos con un enfoque claro en el impacto empresarial y la mejora de la competitividad. Actualmente es CEO y socio de Playad, donde ayudan a las empresas que quieren abordar proyectos de innovación tecnológica. Previamente fue director gerente de Indrómeda, una asociación público-privada donde promovió la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y administraciones para activar ecosistemas de innovación en áreas como la inteligencia artificial y Internet de las cosas, entre otras. A su faceta ejecutiva se suma su labor como docente universitario, donde imparte formación en gestión de la innovación y desarrollo de proyectos. Su perfil combina ingeniería, estrategia y transferencia tecnológica con una visión aplicada y orientada a resultados, especialmente útil para empresas que buscan transformar el conocimiento en crecimiento. Óscar, cuando tú quieras. Bueno, vamos a hablar hoy de gestión y metodologías en proyectos de innovación, en proyectos de I+D. Es cierto que cuando pensamos en innovación, en investigación, en desarrollo, en el ámbito de la empresa, inevitablemente pensamos en proyectos. También porque, bueno, una parte muy importante de la innovación que realizamos en las empresas, en las pymes, se realiza en el marco de convocatorias o programas de financiación pública, y la inmensa mayoría de estos programas requieren de una manera u otra la presentación, la definición de un proyecto de I+D, un proyecto de innovación, en función del enfoque que este tenga. Pero antes de entrar en materia, ¿no? En cómo abordar esa gestión y qué diferentes marcos metodológicos, herramientas existen para llevarla a cabo, sí que me gustaría, bueno, compartir con vosotros una breve visión de, bueno, cómo hacen innovación las pymes en España, ¿no? O cómo desarrolláis los proyectos de innovación. Am, en esta sesión lo que vamos a hacer es, en primer lugar, bueno, vamos a comprender los fundamentos del diseño, planificación y gestión de proyectos de I+D+I, desde las fases, roles clave, factores de éxito. Vamos a conocer herramientas prácticas para organizar, hacer seguimiento y controlar proyectos de innovación en la pyme. Y bueno, vamos a ver cómo esas herramientas, en el marco de diferentes esquemas metodológicos, pues se pueden aplicar para gestionar con éxito y con garantías estos proyectos de innovación. Y finalmente, yendo un paso más allá, bueno, a explorar, a compartir cómo se puede poner en marcha una oficina técnica de proyectos o una PMO especializada en innovación dentro de la empresa. Como os decía, digamos, para contextualizar estos objetivos, creo que sí que es relevante, bueno, tratar de reflexionar un poco sobre cómo hacemos innovación en las empresas. Aquí tenéis un par de gráficas bueno, provienen de un informe de la Fundación Cotec a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, creo que ambas gráficas son complementarias, ¿no? Por una parte, la de la izquierda nos muestra en el periodo 2018-2022, ¿vale? Hasta hace relativamente poco, los últimos de los que tenemos datos disponibles, cuánto gastan las empresas españolas en innovación sobre el volumen de su cifra de negocios. Y lo cierto es que, bueno, están en torno veréis que están moviéndose siempre desde el 18 hasta el 22 en torno al 1%. 1%, un poco por encima, y a partir de 2022 un poco por abajo. Aquí podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Y por qué si estamos siempre hablando cada vez más de innovación, cómo es posible que el porcentaje, digamos, el esfuerzo porcentual que realizan las pymes en innovación haya bajado, ¿no? en 2022? Y el motivo no es que el esfuerzo en innovación haya bajado, sino que la cifra de negocios en los últimos años, 2022 a esta parte,
se ha aumentado. Ha aumentado, sin embargo, digamos, ese incremento en la cifra de negocio no se ha visto acompañado de manera inmediata en un esfuerzo mayor en innovación. ¿De acuerdo? Yo creo que eso también pone de manifiesto, ¿no? Quizás ciertos aspectos, bueno, organizativos, estratégicos, culturales del tejido empresarial. Y por otra parte también en cómo se distribuye ese gasto, ¿no? Sea mayor o sea menor, cómo se distribuye ese gasto, ahí sí que podemos ver que, bueno, los porcentajes se mantienen más o menos estables a lo largo del tiempo. Si bien podemos, bueno, detectar que el grueso de la I+D en las empresas españolas se realiza en clave interna, con una participación de I+D externa o I+D en colaboración o con proveedores externos es aproximadamente una quinta parte, y luego una parte significativa también se dedica a otras actividades innovadoras que no se calificarían estrictamente como investigación o desarrollo. A lo largo del webinario de hoy veremos qué entendemos por I+D y qué entendemos por innovación. Bueno, ¿y qué tipo de innovación hacen las empresas? Pues bueno, vemos que aproximadamente el 24% de las empresas españolas de 10 o más trabajadores, esta es la muestra que nos facilita esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística, fueron innovadoras, es decir, desarrollaron actividades, ya no proyectos, actividades de innovación, bien en producto, bien en sus procesos de negocio, internos, externos. De hecho, de este tipo digamos, de estos diferentes tipos de innovación, el 12% fueron innovaciones de producto, que sería el desarrollo de una nueva versión o una versión sustancialmente mejorada de uno de los productos desarrollados, fabricados por la empresa, y un 21%, bastante más, fueron innovaciones que podríamos calificar de procesos. ¿Vale? En este ámbito, seguramente, aunque no tenemos el detalle, podemos imaginar que la digitalización, la automatización, la optimización de diferentes tipos de actividades y procesos en la empresa están siendo objeto de fuerte innovación en los últimos tiempos. Y bueno, también es cierto que desde el punto de vista PYME, sabiendo que el rango de pymes puede ser muy amplio, ¿no? Desde micropymes hasta medianas empresas de un tamaño ya considerable, en cualquier caso sí que observamos que hay una relación clara entre inversión en innovación y tamaño empresarial, ¿no? A mayor tamaño de la empresa, mayor capacidad para invertir en innovación. Con lo cual, bueno, eso plantea un reto en general, ¿no? Primero que, bueno, teniendo en cuenta que si observamos los datos, vemos que, bueno, aunque podría parecer, bueno, sin entrar en valoraciones de si es mucho o poco, sí que es cierto que el porcentaje que dedican las empresas, pymes y no pymes, a innovación, pues es una pequeña parte de su cifra de negocios. Está claro que como empresas no adoptamos una estrategia clara de abordar actividades y proyectos de alto impacto y alineados con la estrategia de la empresa, pues corremos el riesgo de dispersar nuestros esfuerzos y obtener un retorno menor del que sería deseable. También es cierto que los números también nos lo sugieren, que es cierto que, digamos, la innovación no está, o en muchos casos las actividades de innovación no están del todo integradas o suficientemente integradas en la operativa diaria de nuestras empresas. Con lo cual, gestionar esas actividades, gestionar esos proyectos de innovación que normalmente presentan una mayor complejidad técnica y con frecuencia, por ejemplo, cuando van ligados a subvenciones públicas, también mayor complejidad burocrática, bueno, puede suponer también un reto, ¿no? Y entonces, en este contexto, pues si no contamos con estructuras claras, con metodologías, ahora sí hablamos de gestión de proyectos, procesos definidos, podemos estar perdiendo eficiencia. Y en el caso de las pymes, quizá esta situación es todavía más clara, ¿no? Por definición, y lo vemos en los números que vemos de inversión realizada por tamaño de empresa, pues los recursos van a ser limitados,
con lo cual vamos a poder abordar menos proyectos, un menor número de proyectos y vamos a disponer a priori de una menor capacidad técnica. Obviamente hay muchas tipologías de empresas y hay empresas puramente tecnológicas que sí que tienen, pueden tener esos recursos alineados, ¿no? Hablamos de manera general. Pero en cualquier caso, sea independientemente digamos, de la naturaleza de la empresa, queda claro que cuanto más pequeños seamos, nuestra inversión tiene que ser lo más eficiente posible para precisamente, digamos, de esa inversión que realizamos, obtener el mayor retorno, obtener el mayor impacto. Y a esto se añade, ¿no?, en esa complejidad burocrática que mencionamos antes, pues que la mayoría de pymes no tienen la estructura o el conocimiento o las herramientas para acceder y gestionar esas ayudas públicas, esos incentivos que existen, ¿vale? Al menos presentan esa dificultad si no cuentan con suficiente apoyo externo. Con lo cual, bueno, a veces cuando ponemos el foco, cuando hablamos de innovación, ponemos el foco en las ideas, en la tecnología, y quizá uno de los primeros mensajes que quisiéramos trasladar en esta sesión es que la gestión es un ingrediente esencial para obtener resultados de nuestro esfuerzo de innovación en las empresas. Con lo cual, bueno, yo creo que la gestión de proyectos, que a veces puede parecer un tema quizá un poquito más gris, ¿no?, en comparación con lo deslumbrante que es la tecnología o las ideas, la gestión de proyectos, la gestión de la I+D+I es una palanca clave que las empresas y en particular las pymes tienen que manejar adecuadamente. Con esto, bueno, quizá a nosotros nos gusta, cuando hablamos de gestión es un término tremendamente amplio, ¿no? Gestionamos todo en nuestra vida, en nuestro día a día, tanto en lo profesional como en lo personal. Para abordar esta materia de gestión de proyectos de I+D+I, vamos a hacerlo en dos bloques, por así decirlo, diferenciados. Primero vamos a abordar lo que sería el diseño y la planificación de proyectos de I+D+I, es decir, cómo decidimos y cómo definimos qué proyectos y actividades de I+D+I vamos a abordar en nuestras pymes y posteriormente veremos, bueno, una vez definidos, una vez planificados, cómo vamos a gestionarlos para que, en la medida de lo posible, sabiendo que la innovación siempre tiene un componente de incertidumbre, sean un éxito y nos den el retorno que esperamos de ello. Empezando por definiciones, bueno, yo empezaría por una que quizá puede parecer obvia, pero que a veces no lo es tanto. Y es, bueno, ¿qué es un proyecto o qué entendemos por un proyecto? Ya no un proyecto de I+D, un proyecto de innovación, sino un proyecto general. Para mí, la clave de un proyecto es que es un esfuerzo, ¿vale? Un proyecto pues, requiere trabajo, ¿vale? Eso es inevitable. Y especialmente es un esfuerzo temporal, es decir, tiene un comienzo y un final definidos. Y lo realizamos para lograr un objetivo específico. Las principales características de un proyecto es que, bueno, en cierto modo cada proyecto es único, ¿no? Es diferente cada vez. No debería haber a priori dos proyectos iguales, ¿vale? Si hubiera dos proyectos iguales, estaríamos hablando de otra cosa que ahora comentaremos. Un proyecto tiene que ser único y diferente, tiene que suponer un esfuerzo y un esfuerzo temporal definido, es decir, acotado en el tiempo, finito, con un principio y un final, y ese esfuerzo, de la misma manera que, digamos, el tiempo o lo realizamos durante un tiempo limitado, también ese esfuerzo va a estar limitado. ¿Por qué? Por, digamos, los recursos que vamos a poner a disposición para, digamos, para lograr los objetivos del proyecto. Objetivos que deben estar predefinidos, definidos de antemano antes de abordar el proyecto y tienen que tener un propósito, un objetivo claro, alineado con la estrategia de la empresa, con nuestros objetivos de negocio, a fin de, bueno, provocar un cambio lógicamente positivo en nuestra competitividad, en nuestra sostenibilidad, en nuestra rentabilidad, en nuestra eficiencia y en muchas dimensiones que, dependiendo del tipo de empresa, podemos identificar.
Cuando un proyecto bueno, no cumple una o varias de estas características, que es algo que suele ocurrir con cierta frecuencia, em, bueno, en ocasiones, y eso lo encontramos con frecuencia en bastantes empresas, es que lo que se llaman proyectos de innovación o proyectos de I+D o proyectos en general, ¿vale? Proyectos no resueltos que se prolongan en el tiempo, se terminan convirtiendo en lo que podríamos llamar operaciones, ¿de acuerdo? Y eso es algo que, en principio, a toda costa deberíamos evitar, ¿no? Y seguro que casi todos podréis pensarlo en algún momento en vuestras empresas o en alguna experiencia profesional, ese tipo de proyecto que empezó en un momento determinado con unos objetivos y se acaba eternizando en el tiempo, ¿no? Se acaba convirtiendo en operaciones. Con lo cual, teniendo en cuenta estas definiciones, si lo llevamos al ámbito de la innovación, o de la I+D, bueno, ese proyecto sería ese esfuerzo temporal con un comienzo y un final definidos, de algo nuevo, de algo innovador, potencialmente tecnológico, especialmente si pensamos en I+D, y que desarrollamos con el objetivo de obtener un nuevo producto, mejorar un proceso, implantar una solución tecnológica, etc. Luego distinguiremos aspectos relacionados con I+D, aspectos relacionados con innovación. Pero siguiendo antes con conceptos básicos e insistiendo de nuevo en esa naturaleza finita del proyecto, eh, pienso que uno de los aspectos bueno, uno de los elementos fundamentales a la hora de definir un proyecto es identificar cuándo vamos a iniciarlo, qué motiva el inicio del proyecto y independientemente de lo que ocurra en la caja negra del desarrollo, que es normalmente a lo que le prestamos más atención, pensar también en cuándo va a finalizar un proyecto, ¿vale? Con el objetivo que os comentaba antes de evitar que el proyecto se convierta en operaciones rutinarias de la empresa. Cada empresa, bueno, podréis imaginar un posible motivo para iniciar un proyecto. Algunas de las más frecuentes podría ser pues, la aparición de nuevos requisitos o nuevas demandas regulatorias, legales o sociales que nos obligan a cambiar características de nuestros productos o la manera en la que prestamos un determinado servicio. Por ejemplo, uno de los mejores motivos para iniciar un proyecto de innovación es dar respuesta a solicitudes o necesidades de nuestros clientes, obviamente, ¿vale? Esa innovación basada en la demanda, en lo que nos pide el mercado. Otro motivo puede ser implementar o cambiar estrategias dentro de nuestra empresa o directamente, ya no tanto dirigido por el mercado, sino dirigido desde nuestra propia intuición interna, crear, mejorar o reparar productos o servicios. Puede haber más motivos, por supuesto, y más interesante aún, en mi opinión, son las posibles causas, ¿no? O los motivos de finalización de un proyecto. Normalmente pensamos que vamos a finalizar un proyecto cuando los objetivos se han alcanzado, pero la realidad es que hay muchas otras circunstancias que pueden motivar y deben motivar la finalización de un proyecto. Por ejemplo, el agotamiento de recursos. Si hemos definido adecuadamente un proyecto y hemos identificado claramente cuáles son los recursos que vamos a poner a disposición del mismo, cuando estos recursos se acaben, el proyecto debería finalizar o debería convertirse en otra cosa. ¿Vale? De nuevo, también con frecuencia nos encontramos proyectos y proyectos de innovación en los que las empresas o las organizaciones destinan continuamente recursos, posiblemente porque el alcance o la dimensión del proyecto no ha sido adecuadamente bien definida. Otro motivo de finalización de proyectos sería cuando cambian los objetivos o cambian los requisitos. Es cierto que los proyectos, luego lo veremos cuando hablamos de metodologías de gestión ágiles, pueden tener cierta flexibilidad en los objetivos. Pero también es cierto que con frecuencia encontramos proyectos que van mutando en su naturaleza y en sus objetivos de manera indefinida en el tiempo, ¿no? Se acaban convirtiendo de nuevo, de cierto modo, en algo parecido a operaciones, ¿vale? Un cambio significativo en los objetivos o requisitos de un proyecto debería motivar su finalización y tal vez la puesta en marcha de otro proyecto.
Otro motivo también de finalización del proyecto pueden ser constatar que los objetivos que nos habíamos fijado son inalcanzables o directamente que digamos que los objetivos que habíamos planteado no van a poder realizarse o el retorno no va a ser el esperado. Eso debería ser un motivo, digamos, claro de finalización del proyecto y finalización cuanto antes mejor. Igualmente, bueno, el proyecto puede venir cancelado por causas, vamos a decirlo, externas al propio proyecto, o sea, restricciones presupuestarias, cambio en las condiciones contractuales, etc. Eh, con esto, sí que otro mensaje clave que yo dejaría en la sesión de hoy es, a la hora de definir un proyecto, entender bien por qué lo ponemos en marcha y qué nos puede hacer finalizarlo, o como a veces se dice en la jerga, ¿no? Matar el proyecto. ¿Cuándo lo mataríamos, no? Eso es creo que es uno de los mejores ejercicios que se pueden hacer a la hora de acotar y definir racionalmente el esfuerzo que dedicamos a cualquier proyecto y especialmente a los proyectos de innovación que pueden estar sujetos a una mayor incertidumbre. Cuando lo hemos mencionado ya varias veces, lo mencionamos también en el primer webinario, de la importancia de alinear la innovación o los proyectos de innovación con la estrategia de la empresa. Aquí tenéis una tira cómica de Dilbert, que quizá, bueno, seguro que estáis familiarizados muchos de vosotros con esto, donde, bueno, pregunta al gerente, al jefe de la empresa, cómo se ajusta un determinado proyecto a los objetivos estratégicos de la empresa y el jefe, ¿no? Se da cuenta en ese momento de que nunca habíamos, o que nunca había sabido que realmente tenía una estrategia, ¿no? Así que, bueno, Dilbert lleva a la conclusión de no hacer una pregunta si no quieres oír la respuesta. Nosotros, bueno, vamos a llevar la contraria y sí que os lanzaría la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de vuestra empresa o cuál es la estrategia de innovación de la empresa? Y siendo, bueno, si somos autocríticos y sinceros con nosotros mismos, yo creo que normalmente nos podemos encontrar con varios escenarios, ¿no? El primero es que, bueno, el más directo, que sería el donde no hay estrategia de innovación, eh, que ocurre en muchos casos. Nosotros trabajamos con muchas empresas que desean desarrollar proyectos de innovación tecnológica y con frecuencia nos damos cuenta de que no hay una estrategia como tal, aunque en algunos casos, bueno, cada vez más, afortunadamente, sí que existe, nos podemos encontrar pues que existe una estrategia documentada o alguien en algún momento, algún órgano de dirección de la empresa elaboró y documentó una estrategia de innovación, pero no es suficiente con saber que esa estrategia existe, ¿vale? Sino que además es necesario conocer el contenido. Y también nos podemos encontrar en muchas ocasiones eh, empresas con esa estrategia adecuadamente documentada, adecuadamente formalizada, pero que las personas encargadas o relacionadas con la implementación de esa estrategia realmente no conocen el contenido. Y no solamente se trata de, digamos, disponer de esa estrategia documentada y además conocer su contenido, sino además seguirla. Seguro que también conocéis la frase de la cultura de las empresas se come a cualquier estrategia de Drucker. Y es cierto, hay muchas empresas, organizaciones públicas, privadas, que establecen una estrategia, incluso se encargan internamente de darla a conocer a sus equipos, a sus empleados, a su personal, pero luego no se sigue o no se lleva a la práctica en ningún momento. Con lo cual, bueno, el punto feliz en todo esto sería cuando obviamente seguimos la estrategia, conocemos su contenido y esa estrategia está adecuadamente documentada, ¿no? Luego, bueno, ahí ya os dejo a vuestro criterio, ¿no? Pensar cuál sería la cara, sonriente o no sonriente, en el caso de vuestras organizaciones. Aterrizando esto en la empresa o en cualquier empresa, eh, y hablamos antes también de operaciones, yo creo que la estrategia de innovación tiene que servir para trasladar aquellas decisiones de carácter estratégico que dan dirección a la actividad de la empresa
llevarlas al final a las propias operaciones, a la actividad rutinaria de la empresa y a materializar, conseguir tangibilizar el valor de la innovación en el negocio, en las actividades que generan negocio, que generan valor, generan rentabilidad para la empresa. Entre medio, ¿qué encontramos? Pues encontramos, obviamente, las ideas de innovación, aquellas oportunidades que podemos identificar y que en el primer webinario vimos cómo se podían abordar de una manera más o menos estructurada. Y para una vez, digamos, identificadas, documentadas adecuadamente y priorizadas, y ahora hablaremos también de priorización, convertimos esas ideas en proyectos que son los que en última instancia entregan esos resultados que luego podemos incorporar en las operaciones de la empresa. Esto es un enfoque, digamos, abierto general que puede valer casi para, como os decía, para cualquier organización, para cualquier pyme. Pero creo que sí que es relevante, digamos, tener siempre en mente, ¿no? ese enlace, digamos, entre estrategia, que podríamos pensar que a veces está en un nivel más alto o un nivel superior, ¿no? Ese nivel de dirección, y las operaciones, ¿de acuerdo? Y la innovación, en buena medida, tiene que servir para traducir esas decisiones, esas directrices estratégicas en acciones concretas, cambios tangibles, novedades en las operaciones, que son las que en última instancia aportan valor a la empresa. Entrando un poco más en detalle, es cierto que con frecuencia hablamos de conceptos que pueden ser un poco intercambiables, ¿no? Hablamos de proyectos de I+D, hablamos de proyectos de innovación, hablamos de I+D+I, que es un término casi exclusivamente español. La realidad es que no todas las empresas hacen I+D+I. A veces hacen la I pequeña solamente, la I pequeña y la D grande. Algunas sí que hacen investigación. Una definición que no trata de ser académica ni formal. Cuando hablamos de investigación, normalmente nos referimos a buscar y analizar de manera sistemática conocimiento para adquirirlo e integrarlo dentro de la empresa. Cuando hablamos de desarrollo, habitualmente de desarrollo experimental, estamos hablando de aplicar los resultados del proceso de investigación en la creación, digamos, de prototipos o componentes nuevos. Y cuando hablamos de innovación, hablamos de la aplicación práctica de todo lo anterior, ¿no? Tanto del desarrollo experimental como de la investigación, del conocimiento obtenido en la investigación, en nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos productos que de nuevo presenten ese valor añadido tangible para las operaciones y para la empresa en su conjunto. La mayoría de pymes, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, la mayoría de pymes hacen o deberían hacer innovación. Y algunas de ellas, conforme digamos más componente tecnológico tienen, desarrollan también actividades de desarrollo experimental e incluso algunas de investigación. Enfocándonos en innovación y por aportaros también otra definición, podríamos considerar innovación como cualquier actividad, ¿de acuerdo?, cuyo resultado es un avance que puede ser de carácter tecnológico habitualmente, sobre todo cuando está vinculado a I+D, pero también puede haber avances no estrictamente tecnológicos. En el primer webinario vimos ejemplos de innovación que no era tecnológica y que, bueno, permiten obtener nuevos productos, procesos o mejorar sustancialmente de manera significativa los ya existentes en la empresa. Hablando de innovación, también hay que tener en cuenta que la novedad, pues ese concepto de innovador puede ser subjetivo. Una empresa puede innovar para empezar a hacer algo que la competencia ya hace, ¿de acuerdo? La innovación normalmente se evalúa o a nivel de empresa o a nivel sectorial o a nivel, digamos, territorial. En cualquier caso, la innovación, incluso aunque pensemos que está cercana a la aplicación, va a supone un reto y va a hacer que la empresa, digamos, esté obligada a dedicar recursos a materializarla, ¿no? De nuevo, ahí digamos, la importancia de proyectizar y gestionar adecuadamente ese esfuerzo también de innovación. Esta, digamos, escala entre investigación, desarrollo e innovación, en el marco de convocatorias y propuestas de I+D+I, se formaliza mediante lo que
se llaman Technology Readiness Levels o niveles de madurez de tecnología, ¿de acuerdo? Donde desde un TRL1 hasta un TRL9, ¿vale? Son números consecutivos, se identifican como, o digamos, se tratan de describir cómo una determinada solución, una determinada tecnología va avanzando en su desarrollo y en su maduración. Desde lo que podría ser la investigación más básica, pues serían ese TRL1, ese TRL2 o incluso ese TRL3, hasta soluciones tecnológicas implantadas y en funcionamiento, que sería el TRL9, ¿no? Donde podríamos encontrar ya productos comercializados y en uso por clientes, ¿no? Y a través de ahí pasando toda una serie de fases donde incrementalmente se va desarrollando y validando, certificando las soluciones tecnológicas. Esto, como os decía, cuando hablamos de innovación, normalmente nos estamos moviendo en TRL7, TRL8, TRL9. Es especialmente relevante en el caso de convocatorias públicas, sobre todo convocatorias que financian actividades de I+D, porque en algunos casos sí que pueden limitar o acotar qué tipo de desarrollos o hasta dónde eh, pueden desarrollarse. Y de nuevo, eso es una causa de finalización, hasta qué nivel, cuáles pueden ser los objetivos de desarrollo tecnológico de los proyectos. Nosotros hace unas semanas estábamos trabajando en un proyecto donde dos pymes, en este caso, estaban colaborando para el desarrollo de una solución tecnológica y la convocatoria, en este caso era del CDTI, digamos, nos requería identificar claramente tanto el TRL, ¿no? Ese nivel de madurez tecnológica inicial y el nivel de madurez tecnológica final, ¿no? Y en ese caso era un proyecto en el que eran pymes, ¿vale? Es verdad que eran pymes con un componente tecnológico muy sustancial y los proyectos empezaban en TRL3, TRL4, ¿no? Donde teníamos, bueno, algunos conceptos ya validados o componentes ya validados en laboratorio y lo íbamos a llevar hasta un TRL6, donde esperábamos tener ya un sistema funcional integrado, no en condiciones reales o no funcionando en condiciones reales, pero sí en condiciones muy parecidas a las reales. ¿De acuerdo? De nuevo, en función de la actividad de vuestra empresa, de vuestro nivel de desarrollo tecnológico, de vuestra actividad, pues os posicionaréis en un TRL o en otro. Y bueno, ideas de proyectos o ideas de innovación, mejor dicho, podemos tener muchas, ¿no? Como veíamos antes, ¿no? De esa estrategia, pues seguramente se pueden derivar muchas ideas. El reto con frecuencia está en priorizar y luego planificar adecuadamente sus proyectos. ¿Por qué tiene sentido priorizar? Pues bueno, porque como lo hemos visto, los recursos son limitados. En el primer webinar veíamos una posible, bueno, hay muchos esquemas de este tipo, ¿no? Pero una posible aproximación para estructurar o organizar un portfolio de proyectos, ¿no? En función de si los proyectos de innovación estaban dirigidos a optimizar productos existentes, procesos, servicios existentes para, digamos, usuarios o clientes actuales, o si los proyectos de innovación podían ir un paso más allá buscando expandirse, ¿no? Más allá de la actividad habitual de la empresa, ¿no? Vamos a tratar de desarrollar productos completamente nuevos o vamos a tratar de desarrollar nuestros productos para un mercado nuevo, ¿no? Y digamos en el otro extremo estaría esa innovación más disruptiva o más transformacional donde estaríamos inventando productos para mercados que no es que sean mercados en los que la empresa no está presente, sino mercados que todavía no existen, ¿no? Esa innovación que abre un nuevo nicho o abre un nuevo mercado. En cualquier caso, cualquier estructuración de un portfolio de proyectos de innovación tiene que ir siempre ligado a esa estrategia de negocio, ¿no? Ya cómo ve o cómo considera la empresa que su negocio va a evolucionar en el tiempo. Y aquí podríamos definir como tres, quizá, horizontes temporales. Horizontes temporales que cualquier empresa debería tener siempre presente, ¿de acuerdo? Obviamente, el negocio actual, que es lo que da de comer, es lo que permite mantener la empresa funcionando y pagar nóminas y hacer frente a los gastos, ¿de acuerdo? Una parte importante de los proyectos de innovación deberían ir dirigidos a mantener ese negocio actual y a optimizarlo y hacerlo lo más rentable posible, pero eso no tiene que, digamos, ir en detrimento de que la empresa
tenga que estar también considerando posibles negocios emergentes, es decir, nuevas oportunidades que puedan aparecer y que con una adecuada estrategia de innovación y con el desarrollo de proyectos pueden permitir a la empresa posicionarse, ¿no?, de una manera más ventajosa en esos sectores emergentes. E incluso un paso más allá, la empresa también podría considerar, bueno, cuál podría ser el futuro a largo plazo de su mercado o de su innovación o digamos, de su propia naturaleza como empresa, ¿no? Digamos, esos 3 horizontes temporales es algo bastante útil para planificar y posicionar adecuadamente el portfolio de proyectos de la empresa. En ocasiones nos encontramos empresas, pymes, que se embarcan en proyectos muy, muy a largo plazo, casi disruptivos, transformacionales, y eso no está mal, eso está bien, pero siempre y cuando, digamos, se base en un análisis también de cuáles son las oportunidades de innovación en negocios actuales y negocios emergentes, ¿no? No podemos, si me permitís la expresión también coloquial, en innovación y a riesgo de sonar conservador, y ahí puede haber cierto debate, no deberíamos construir la casa por el tejado, ¿de acuerdo? Los proyectos de innovación tienen que estar siempre alineados y adecuados con la estrategia y con el negocio, con los objetivos de negocio de la empresa, actuales, futuros, a corto y a largo plazo. Con lo cual, hombre, ¿por qué creemos que la planificación de proyectos es tan importante? Pues que yo creo que la experiencia nos lo dicta. Quizá algunos también hayáis tenido alguna experiencia en este sentido, ¿no? Pues sin planificación normalmente pues, los proyectos se acaban diluyendo, ¿no? Pierden foco, tiempo, nos hacen perder financiación y malgastar recursos, o directamente se convierten en operaciones rutinarias, ¿no? Esa actividad de innovación o de algo parecido a innovación que se realiza, pero que parece que nunca tiene fin y que nunca obtiene resultados. Y eso también, digamos, con el efecto colateral de la desmotivación de las propias personas, de los propios equipos responsables en las empresas de llevar a cabo esa innovación. El escenario ideal, ¿no? En el mundo soñado que nos gustaría, pues disponer de una planificación estructurada de proyectos de innovación, donde alineamos esfuerzos con los objetivos de negocio que pueden ser inmediatos, a corto, medio, largo plazo, como hemos visto, y de esta manera, pues lograr maximizar recursos, reducir incertidumbre y, en definitiva, aumentar las probabilidades de éxito y las probabilidades de que un proyecto de innovación, una iniciativa de innovación genere un impacto positivo en la empresa. Otra visión relacionada con lo anterior, bueno, donde en ese esquema entre lo conocido y lo desconocido y la certidumbre y la incertidumbre, donde ubicamos los proyectos de innovación. Los proyectos de innovación, por definición, pueden presentar cierta complejidad, ¿no? Eso no es malo, es un reto tecnológico, es un reto en ocasiones no tecnológico, también de negocio o de operaciones, y también hay proyectos de innovación que sobre el papel pueden parecer bastante simples y serlo, ¿de acuerdo? Y todos esos proyectos, sean simples, sean complejos, son valiosos siempre y cuando, de nuevo, aporten valor al negocio de la empresa. El problema lo encontramos, en particular en pymes, también en grandes empresas, cuando confundimos la complejidad con lo complicado, ¿no? Una cosa es que algo sea complejo, que suponga un reto, y otra que sea complicado porque nos estamos metiendo donde no deberíamos, ¿no? O estamos planteando los proyectos de manera adecuada, ¿no? Ahí, cuando entramos en proyectos cuyos requisitos no están absolutamente definidos, o donde estamos abordando tecnologías o ámbitos científico-técnicos en los cuales no tenemos conocimiento, no tenemos recursos, pues con toda seguridad nos estamos, digamos, escogiendo el camino del fracaso, ¿no? y del caos dentro de la gestión de la empresa. Con lo cual, tanto el conocimiento técnico-tecnológico, ¿no? Nuestras capacidades tecnológicas internas de la empresa y que podemos buscar externamente, y una adecuada definición de requisitos, de especificaciones, son para nosotros esenciales a la hora de mantener, ¿no? ese portfolio de proyectos de innovación eficaz y eficiente. Con todo, bueno, un proyecto de innovación no tiene por qué ser inamovible, y de hecho no tiene que serlo, ¿de acuerdo? Un proyecto de innovación debe presentar suficientes grados de flexibilidad como para poder
hacer frente a esa incertidumbre inherente a las actividades que veamos a realizar en el proyecto. Con lo cual, otra, por así decirlo, buena práctica que podemos considerar a la hora de definir proyectos de innovación es de antemano, no a posteriori, de antemano medir o evaluar cuál es el grado de flexibilidad que podemos afrontar o que podemos tolerar en la ejecución del proyecto. Flexibilidad en el presupuesto, si es necesario asignar más recursos por unas causas que anticipamos, podremos hacerlo o no podremos hacerlo. Flexibilidad en el alcance, podemos ampliar el alcance si consideramos que es adecuado o podemos reducirlo y darnos por satisfechos si vemos que es mejor para conseguir resultados. Podemos ser flexibles en el cronograma. Tenemos que tener el proyecto finalizado en una determinada fecha porque hay una subvención pública que así nos lo marca, o podemos dilatarnos en el tiempo si es necesario. Flexibilidad también en los recursos, íntimamente ligado al presupuesto, en cierto modo, y flexibilidad también en los riesgos o en la calidad que podemos asumir, ¿no?, o exigir dentro del proyecto. Todo esto son aspectos que deberíamos ser capaces de definir ex ante, es decir, antes de abordar el proyecto en la fase de definición, de planificación de proyectos de I+D, para precisamente, bueno, evitar sorpresas a posteriori, ¿no?, y manejar adecuadamente esta incertidumbre que es inherente al proyecto de innovación. Otro aspecto clave es, bueno, tener adecuadamente definidos cuáles van a ser los resultados del proyecto y cómo esperamos obtenerlos, ¿de acuerdo? En ocasiones también encontramos proyectos de innovación de los cuales la empresa que los ejecuta o el cliente o los stakeholders, ¿no?, los usuarios alrededor del proyecto, pues esperan una versión final completa, ¿no?, como podríamos ver ahí en el 3, este cuadro de la Gioconda. Pero claro, los caminos para llegar a ese resultado, ¿no?, a este cuadro, pueden ser múltiples. Podemos ir pintando bloques del cuadro de manera perfecta y de manera completa y poco a poco integrarlos, o en ocasiones podemos empezar por digamos, un borrador que poco a poco vamos refinando y vamos mejorando. No hay una opción buena o una opción mala, dependerá de la naturaleza del proyecto. Hay casos, estoy pensando, por ejemplo, proyectos de innovación más relacionados con aspectos críticos de una determinada actividad, operaciones industriales, por ejemplo, en los que sí o sí vamos a necesitar un sistema plenamente operativo. Y hasta que no esté plenamente operativo no vamos a poder realizar las pruebas. Mientras que en otros proyectos, pues quizá podemos empezar con un borrador, ¿no?, un prototipo, probarlo y si vemos que funciona bien, ir mejorándolo, ¿no?, con un mayor grado de flexibilidad. Esto es un aspecto que también hay que gestionar adecuadamente, porque uno, nos va a ayudar a planificar luego la propia ejecución del proyecto y nos va a ayudar a gestionar las expectativas de los usuarios y de los clientes de los resultados del proyecto. Clientes que pueden ser externos, pensamos en el mercado, y clientes que pueden ser internos también, ¿no? Un cliente externo, pues razonablemente esperará un cuadro completamente pintado, no un borrador a lápiz. Pero quizá en algunos casos, para operaciones internas, pues a lo mejor con un prototipo y que nos permita realizar pruebas puede empezar a ser suficiente para constatar, ver mejoras y decidir si es necesario seguir invirtiendo recursos en el proyecto o no. ¿Dónde enfocamos nosotros la actividad de diseño de proyectos, ¿no? O lo que podríamos llamar proyectizar, no sé si es castellano correcto, ¿no? Bueno, este ciclo de vida del proyecto podría ser muy amplio, ¿no? Tanto al inicio, ¿no?, como por la cola. Desde que, bueno, estamos explorando oportunidades, encontramos inspiración, articulamos esos proyectos en una planificación estratégica y finalmente, pues, en un escenario ideal, ¿no?, pues implantamos los resultados del proyecto, los monitorizamos, los documentamos. Para nosotros el enfoque de proyecto como tal lo enmarcamos desde que identificamos una determinada oportunidad que queremos abordar mediante un proyecto de innovación, desarrollo de algo nuevo, mejora de algo existente, lo que sería la selección de las posibles soluciones o el enfoque para dar respuesta o aprovechar esa oportunidad,
Y finalmente toda la fase, digamos, de desarrollo, pruebas y formación, no olvidemos la formación, en el uso de esos resultados de innovación. Para, digamos, dar un marco sencillo y a la vez estructurado, digamos, de esa actividad de proyectización, ¿vale? Y perdón por la palabra. En Playat internamente bueno, tenemos una herramienta, que esta os la podemos compartir luego al final junto con la documentación del webinario, que viene a ser como bueno, una especie de canvas o lienzo, ¿de acuerdo? De diseño de proyectos de innovación, donde tratamos de ir desde o partiendo del propósito y del alcance, ¿no? De cuál es el objeto del proyecto, qué no es el objeto del proyecto, ¿vale? Y por qué y para quién es el proyecto importante y cuál es el impacto esperado, ¿vale? A partir, digamos, de ese planteamiento que, como podéis ver, está muy alineado o tiene que estar muy alineado con la estrategia de la organización, la estrategia de la empresa, ir desgranando los bloques básicos, ¿no? Que podríamos considerar que son necesarios para definir de manera suficiente, tal como veíamos al principio, un proyecto de innovación. En primer lugar, el equipo, la tecnología, los recursos que vamos a necesitar, quién va a desarrollar el proyecto, qué tecnología vamos a incorporar o vamos a necesitar, valorar si la tenemos disponible o no la tenemos disponible o cualquier otro tipo de recurso, espacio de trabajo, instalaciones, conocimiento específico en determinados ámbitos, herramientas. Consideramos también los riesgos y las oportunidades de manera complementaria. Bueno, normalmente siempre pensamos en los riesgos como algo negativo, y es cierto, ¿no? Un riesgo es un evento que puede poner en peligro el proyecto en caso de materializarse, pero en proyectos de innovación también pueden ocurrir eventos o darse circunstancias que puedan mejorar o que puedan facilitar la ejecución la ejecución del proyecto. Los resultados, qué entregables, que esperamos obtener al final del proyecto, ¿de acuerdo? No solamente desde nuestra perspectiva de, vamos a decir, equipos de innovación, sino también desde la perspectiva del cliente y usuario. Un prototipo, una versión funcional, un borrador o un cuadro pintado completamente. Y muy especialmente quiénes son los clientes y usuarios, que a veces no tienen por qué siempre coincidir, de los resultados del proyecto de innovación. Pueden ser internos, pueden ser externos. En ocasiones también puede haber otros actores relevantes, por ejemplo, financiadores, patrocinadores, propietarios, otro tipo de beneficiarios. Y no es extraño que en determinados proyectos, cuando existen múltiples clientes o múltiples usuarios, puede haber conflictos entre ellos. Con lo cual, eso es algo que también una adecuada definición de un proyecto de innovación debería tener en cuenta. Y pensando de nuevo también o enlazando con lo que comentábamos de posibles causas de finalización, también nos parece muy relevante identificar cuáles serían los criterios de aceptación. Es decir, y eso hay que definirlo siempre de antemano, ¿no? ¿Qué aspectos o qué umbrales harían que nuestros clientes, nuestros usuarios de los resultados del proyecto de innovación estuvieran realmente satisfechos, ¿no? Satisfechos con esos productos, esos servicios que van a resultar? Y a partir de ahí, y enlazando también con el esquema, ¿no? De inicio y fin que veíamos antes, tratar de darle cierta dimensión temporal para, digamos, acreditar, ¿no? Que ese proyecto es un esfuerzo realmente finito en el tiempo. ¿Cuándo dará comienzo? ¿Qué necesitamos para que pueda dar comienzo? ¿Y cuándo se dará por terminado? ¿De acuerdo? ¿Y cómo? ¿Qué necesitamos para darlo por finalizado? ¿Vale? Bien por causas, digamos, porque se han conseguido los objetivos, o bien por causas que motivan la cancelación, la finalización del proyecto sin haber conseguido los objetivos. Y varios de estos aspectos, tanto el propósito, los equipos necesarios, los resultados, los criterios de adaptación o incluso esa planificación temporal, pueden aceptar cierto grado de flexibilidad, ¿no? Aquí lo representamos con 3 niveles, ¿no? De menos flexible a más flexible, pero bueno, también es un elemento, ¿no? Que nos permite incorporar en la definición del proyecto, pues los elementos, ¿no? Que veíamos antes en la diapositiva de la flexibilidad que podemos otorgar en el marco de un determinado proyecto para precisamente eh, manejar la incertidumbre asociada al proyecto de innovación. Con lo cual, mensaje clave, un proyecto de innovación no es solo una buena idea, un proyecto de I+D no es solo una buena idea, es una iniciativa con un objetivo claro, recursos limitados,
plazos definidos y riesgos y oportunidades también reales. Con esto, imaginemos que, bueno, en nuestra empresa, en nuestra pyme, pues ya tenemos definido ese portfolio de proyectos de innovación, esas ideas adecuadamente priorizadas, esas oportunidades proyectizadas, ¿no? Quizá con esta herramienta o con cualquier otra. Llegaría el momento de ejecutar el proyecto, ¿no? Esa cajita que veíamos antes entre el inicio y el fin, que la hemos estrechado, del desarrollo. ¿Qué herramientas, qué metodologías debemos aplicar para gestionar adecuadamente la ejecución del proyecto? La gestión del proyecto de innovación no es solo el desarrollo tecnológico, ¿no? No es solo la implementación de un prototipo o la realización de determinadas pruebas o la investigación de algo en el laboratorio. La gestión es, ante todo, el conjunto de decisiones, herramientas y procesos que nos permiten asegurar que un proyecto de innovación, cualquier proyecto realmente, cumple con sus objetivos técnicos, económicos y estratégicos. ¿De acuerdo? Y bueno, en general podemos identificar tres grandes dimensiones en la gestión. Normalmente pensamos en la gestión técnica, obviamente. Un proyecto de innovación, un proyecto de I+D, pues tiene una complejidad técnica, científico-técnica, que va a requerir una adecuada planificación de tareas, identificación de hitos, objetivos alcanzables. Va a requerir también una coordinación del equipo o de los equipos que van a participar o que van a ejecutar esa parte técnica, y eso es algo especialmente relevante, por ejemplo, en proyectos de innovación que se realizan en colaboración entre diferentes empresas, entre diferentes pymes, y va a requerir un seguimiento de ese desarrollo técnico, de las pruebas que se realicen, de la validación que nos permita determinar si los objetivos se han alcanzado o no se han alcanzado, y también poner en funcionamiento mecanismos que faciliten asegurar la calidad y ese componente también innovador de los resultados del proyecto. Desde el punto de vista económico, obviamente presupuesto y costes, ¿no? Una previsión de lo que nos va a costar el proyecto, un control de los gastos que realizamos en el marco del proyecto y eventualmente, y especialmente en el caso de proyectos financiados con fondos públicos, la justificación, es decir, la adecuada acreditación documental de que el presupuesto se ha ejecutado como correspondía. Aquí podemos entrar en detalles. Hay que hacer un seguimiento del gasto, de los gastos por partidas, por actividades, personal, materiales, equipamiento, servicios. Y no lo olvidemos en el contexto en el que una parte importante de los proyectos de innovación, de los proyectos de I+D, se realizan en el marco de convocatorias públicas, de instrumentos públicos de financiación, la relación con el financiador. La gestión, la concurrencia, la convocatoria, la gestión de la subvención y lo que más miedo da a veces incluso el posible reintegro de la subvención si no lo ejecutamos adecuadamente, que es algo obviamente a evitar y para lo que la gestión económica es especialmente relevante. Y por último, y quizá de manera transversal, pues una gestión documental adecuada del proyecto, que también es uno de los aspectos en los que con frecuencia las empresas peor lo hacemos a veces, ¿no? Nos cuesta gestionar documentalmente según qué cosas. Hay que llevar a cabo un registro sistemático de todos los avances, de todos los entregables, documentos, de incidencias, de decisiones que se toman, porque eso nos va a ayudar luego para eventuales auditorías o eventuales análisis, convocatorias, evaluar el impacto del proyecto. Y sí que es cierto que requiere disciplina, ¿no? Y un sistema interno. Temas de actas, en versiones de documentos, cronogramas, informes, recopilación de evidencias. ¿De acuerdo? Una gestión documental es algo que se puede hacer de manera muy fácil al principio, pero la gestión o documental al final del proyecto, o más que gestión documental, intentar arreglar el entuerto documental al final del proyecto, es un reto que suele causar bastantes problemas, con lo cual es un aspecto digamos, de la gestión de proyectos que también hay que considerar desde un principio. Enfocándonos primeros en la gestión técnica, bueno, podríamos abordarlo de diferentes maneras. En una aproximación, digamos, sencilla, operativa, sería quizás siempre partir de esa planificación técnica. ¿Qué tareas, qué hitos técnicos, qué entregables esperamos obtener? ¿Cuáles son los tiempos y dependencias
entre tareas, ¿no? Lo que sería un plan de proyecto al uso. Y una vez definido, digamos, esa estructura de tareas, hitos entregables, pasará la definición del equipo que va a llevar a cabo el proyecto. ¿Cuáles son los roles claros? Va a haber un líder de carácter técnico, va a haber desarrolladores, va a haber validadores y asegurar también los mecanismos necesarios para que haya una comunicación fluida, ¿no? Reuniones, feedback de diferentes características, otros canales de comunicación. De la planificación debería llevarnos a establecer también ciertos mecanismos de control de calidad. A veces cuando hablamos de innovación nos olvidamos de que la innovación también tiene que tener calidad, ¿no? Y eso implica por revisar los los entregables generados frente a los requisitos que establecemos, cómo se van a desarrollar las pruebas funcionales, cómo vamos a validar los prototipos de un determinado proyecto y también, en su caso, prever cómo vamos a iterar o a aprender en base a los resultados que obtengamos de esas pruebas. Y por último, enlazando con esa dimensión transversal de gestión documental, la gestión del conocimiento técnico que se genera en el proyecto y que es necesario para ejecutar el proyecto. Temas de versionados de documentos, de código en el aspecto del software, asegurar que las lecciones aprendidas podemos ampliarlas a futuros proyectos, etc. La gestión técnica, ni más de más I. Bueno, hay muchísimas metodologías de gestión de proyectos, no vamos a profundizar en cada una de ellas, aunque sí que ahora veremos daremos una pincelada, ¿no? Entre la diferencia entre enfoques clásicos y enfoques ágiles. Quizá el estándar o el estándar más, la práctica más habitual en gestión de proyectos es el Project Management Body of Knowledge del Project Management Institute, ¿no? Seguro, posiblemente alguno de vosotros esté certificado como Project Management profesional, como profesional de gestión de proyectos. Y digamos, este estándar divide la gestión de los proyectos en 10 grandes áreas de conocimiento que se pueden aplicar perfectamente a proyectos de I+D+I, ¿no? Desde la integración, que es llamativo que sea la primera área, ¿no? Porque es donde se alinean los objetivos técnicos, económicos y estratégicos, ¿no? Hasta el alcance, definir con claridad qué vamos a hacer, qué no, el tiempo, planificar tareas, hitos, entregables, los costes, la calidad que hemos visto antes, los recursos, cómo vamos a gestionar los recursos asignados al proyecto, cómo vamos a gestionar la comunicación, cómo vamos a identificar posibles riesgos y gestionarlos o manejarlos en su caso, cómo vamos a contratar, especialmente en el caso de proyectos donde requerimos a capacidades o conocimiento externo, esas subcontrataciones o compras de material que es crítico, que es esencial para ejecutar el proyecto. Y por último también, muy relevante, cómo vamos a gestionar la relación con nuestros usuarios, con nuestros clientes, con nuestros financiadores. ¿De acuerdo? Aquellos que no estéis, digamos, certificados, no estéis familiarizados con los estándares de Project Management y que trabajéis de manera habitual en el marco o desarrolléis de manera rutinaria una actividad de gestión de proyectos, la verdad es que yo os recomiendo que por lo menos os familiaricéis con ellos porque son elementos que sin necesidad de aplicarlos todos a la vez, ¿de acuerdo? Sí que nos pueden ayudar a mejorar y digamos, a dotar de más rigor a la gestión de nuestros proyectos. Y son plenamente aplicables en proyectos de I+D+I, ¿vale? No son solamente para grandes proyectos de ingeniería o para proyectos de otro tipo, infraestructura, software, ¿no? ¿De acuerdo? La innovación y la investigación y el desarrollo pueden beneficiarse muchísimo de la adopción de prácticas estándar en la industria o en la empresa de gestión de proyectos. Una de las disyuntivas que cuando se planifica un proyecto o cuando decidimos cómo gestionarlo se nos plantea es si seguir un enfoque clásico, ¿de acuerdo? O un enfoque ágil. La gestión que podríamos llamar clásica, tradicional o predictiva es aquella gestión en la que la planificación del proyecto está detallada desde un principio, ¿no? En cierto modo, va a haber una serie de fases consecutivas con una serie de dependencias entre ellas y hay un camino marcado, secuencial, ¿no? Desde el inicio, ejecución, resultados, que nos va a llevar hasta el final del proyecto. En cambio, en la gestión
ágil, es más adaptativa. Nace las gestiones, digamos, las metodologías ágiles de gestión de proyectos surgen más inicialmente del ámbito del desarrollo informático, del software. Están basadas no tanto en una planificación detallada desde el inicio, sino en una iteración y adaptación continua, ¿no? Donde mediante fases o ciclos cortos, habitualmente llamados sprints, se van revisando los resultados y se van mejorando y adaptando, ¿no? Claro, esto nos lleva a que, por ejemplo, los requisitos en una gestión tradicional, en una gestión predictiva, tienen que estar establecidos y definidos desde un principio, y en una gestión ágil, bueno, hay mayor margen para que esos requisitos evolucionen o puedan terminar de definirse a lo largo del proyecto, ¿no? Esto puede sonar contradictorio con lo que decíamos anteriormente, ¿vale? La necesidad de definir los objetivos adecuadamente desde el principio, pero es verdad que la combinación, y ahora lo veremos, ¿no? De elementos ágiles y de elementos tradicionales, más predictivos en gestión de proyectos, nos puede ayudar, ¿no? a manejar la incertidumbre asociada a la innovación sin dejar de tener adecuadamente definidos los objetivos que queremos alcanzar y ganar digamos, en rapidez y en impacto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entregando productos mínimos o versiones, prototipos que puedan probarse. De nuevo, elegir una aproximación a la gestión más tradicional, predictiva o una más ágil va a depender enormemente de la naturaleza del proyecto. Habrá ámbitos en los que la gestión predictiva sea inevitable, habrá ámbitos en los que sea recomendable incorporar esa componente un poco más ágil. Modelos y estándares de gestión clásica, gestión ágil, bueno, hay muchísimos, ¿no? El propio PMBOK de PMI Institute es uno de los ejemplos tradicionales, ¿no? de este tipo de gestión de proyectos clásicas, PRINCE2 o la propia UNE también, 166.002 que veíamos hace unas semanas, pues también incorpora esos elementos clásicos de planificación, mientras que en el ámbito ágil, no tanto basado en fases, sino en sprints, y eso también nos da un cierto mensaje, ¿no? de cómo se busca esa agilidad, pues tenemos ejemplos como Scrum, Kanban, que quizá conozcáis también, e incluso organizaciones como el Project Management Institute han desarrollado o están incorporando en sus buenas prácticas, ¿no? En su manera de gestionar proyectos, elementos ágiles, ¿vale? Por ejemplo, el PMI Institute, que hace a la vez el PMBOK, pues también tiene una serie de buenas prácticas para la gestión ágil de proyectos, o Design Thinking, que también veíamos el primer día. ¿Cómo nos llevamos esto a proyectos de I+D+I? Bueno, el enfoque clásico es útil y a veces imprescindible en proyectos de innovación, en particular aquellos que, por ejemplo, están financiados, subvencionados en base a convocatorias públicas, ¿no? La convocatoria nos va a requerir entregables definidos, una justificación económica, una planificación en tiempo y en forma rigurosa, una gestión de proyectos clásica, como os decía, no es que vaya a ser útil, sino que va a ser casi imprescindible. En cambio, bueno, una gestión de proyectos más ágil puede ser útil para innovaciones internas o innovaciones más exploratorias, cuando estamos, por ejemplo, validando nuevas soluciones, nuevas versiones de un producto con un cliente, o cuando los objetivos no están completamente definidos o queremos poder iterar, cambiar rápidamente, ¿no? La clave, en nuestra opinión, está en adaptar, ¿no? De hecho, yo soy un convencido de que muchos proyectos de I+D+I, que normalmente se plantean con esa metodología clásica, a veces también impuesto, como os decía, por el propio financiador, pues pueden combinar y pueden beneficiarse mucho, ¿no? de esa planificación estructurada, pero a su vez incorporando elementos o técnicas ágiles para el desarrollo y la validación, en especial aquellos proyectos que tratan de recabar un feedback relevante por parte del usuario, por parte del cliente, o que tratan o que se basan, por ejemplo, en desarrollo de soluciones software, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo medio ficticio, medio real, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de un sistema de mantenimiento predictivo industrial, ¿no? Que podríamos pensar que es algo, bueno, un componente razonablemente crítico, ¿no? Y debería seguir un enfoque clásico a priori en su planificación, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que podría ser un proyecto financiado por el CDTI, por el Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación,
bueno, tendríamos esa planificación detallada con el desglose del trabajo, de las tareas, el entregable, el cronograma, con hitos trimestrales, presupuesto, riesgos, etcétera. Y además tendríamos toda la documentación formal inherente al proyecto, informes técnicos periódicos, registro de hitos, desviaciones, una gestión que podría estar perfectamente alineada con la norma 166.000, pero al mismo tiempo en ese mismo proyecto plenamente clásico podríamos aplicar enfoques ágiles en determinados aspectos, como puede ser el desarrollo técnico, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de software podría desarrollarlo un equipo de tecnologías de la información que trabajara en fases cortas, ¿no? Con reuniones de seguimiento continuas o diarias, donde se recoge feedback de los usuarios, por ejemplo, de operarios de ese entorno, de esa instalación industrial, para ajustar y mejorar continuamente la solución, ¿no? Y además es un escenario en la que, bueno, con una adecuada definición de objetivos podríamos ir desarrollando de manera incremental, iterativa, pues diferentes versiones de la solución, desde quizá una detección básica de vibraciones, por ejemplo, la integración de los datos que se captan con una aplicación móvil y eventualmente, pues, en la versión final, incorporar elementos de aprendizaje automático, inteligencia artificial, ¿no? Para generar esas predicciones. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo, pues, en todo momento, ¿no? A lo largo de ese desarrollo, estar validando e interactuando continuamente con usuarios reales para ir ajustando e ir mejorando los resultados del proyecto, ¿no? Ser un ejemplo en el que un proyecto de innovación, además de innovación bastante clásico y bastante de actualidad, como es todo el tema de, digamos, sistemas predictivos para entornos industriales, pues puede beneficiarse de este enfoque. Resumen, y es una visión, ¿no? Casi con estas cosas cada maestrillo tiene su librillo. Aquí yo os comparto mi visión, que yo soy un convencido de que la gestión de proyectos clásicos nos ayuda enormemente a estructurar nuestros proyectos de innovación y con elementos ágiles, en mayor o menor medida en función de la naturaleza del proyecto, podemos mejorar mucho la ejecución y el impacto del proyecto, ¿no? Y en el caso concreto de las pymes, ¿no? Nos puede permitir ser rigurosos y flexibles y manejar esa incertidumbre ligada a la innovación en un mismo proyecto. Aquí tenéis algún listado de herramientas útiles. No me voy a detener en todas ellas, pero bueno, con algunas seguro que estáis familiarizados para gestión de tareas, flujos de trabajo, por ejemplo, Trello, Asana o Jira son ejemplos. Nos permiten planificar tareas, visualizar el avance a nivel de equipos. Para planificación temporal, el referente es Microsoft Project, aunque la mayoría de proyectos no requieren utilizar un Microsoft Project o un Gantt Project, que es su versión libre. En ocasiones se gestiona con un Excel, que bueno, es la navaja suiza de la gestión empresarial. No es lo mejor, pero también puede resolver la funcionalidad que necesitamos, pues, para gestionar hitos, para hacer un seguimiento o visualizar el calendario de acciones técnicas. Para colaborar en equipo, esa dimensión de comunicación, pues tenemos herramientas con las que estáis seguro familiarizados, como Microsoft Teams, Google Workspace o Notion, que también es una herramienta muy, muy potente, que también facilita la gestión de tareas, ¿no? Y el disponer, pues, de un repositorio común y tener la documentación técnica compartida entre todos los miembros del equipo. Para el versionado de archivos también hay herramientas estándar ofimáticas como OneDrive o Google Drive. Las que tienen historial de versiones, por favor. Las versiones con frecuencia, digamos, gratuitas de usuario personal no tienen historial de versiones y eso también a veces genera problemas, y hablo por experiencia propia en proyectos de innovación, cuando de repente se pierde una versión de un documento, ¿no? Y no podemos seguir su evolución o el control de cambios. Y en el ámbito quizá más digital, más software, pues hay también múltiples herramientas para prototipado, validación con usuarios, Figma, Miro, Canva, para interfaces, testar, validar conceptos con usuarios, con clientes, o hacer seguimiento de errores o de incidencias, ¿de acuerdo? Para al final hacer un registro y resolver los problemas técnicos adecuadamente y también anticiparlos. Buenas prácticas y recomendaciones, concluyendo sobre gestión técnica. Bueno, primero yo diría siempre tratar de arrancar con una especificación funcional mínima, aunque no sea perfecta, pero sí empezar con una especificación funcional.
¿vale? A mí los proyectos de innovación a los que les tengo más manía son aquellos cuya primera fase es definición de especificaciones. Ahí empezamos mal. O sea, el proyecto tiene que tener una especificación, unos objetivos mínimos, ¿no? La definición de los objetivos no puede ser un objetivo del propio proyecto. Ah, en general, y dependiendo de la tipología del proyecto, yo creo que suele ser siempre recomendable planificar iteraciones técnicas cortas con entregables revisables. Otro de los problemas que encontramos en algunos proyectos de innovación es cuando, bueno, pues, proyectos, por ejemplo, en consorcio entre pymes que planifican una reunión trimestral, ¿no? Y durante 3 meses los equipos no se hablan entre ellos. Bueno, eso es un camino directo al desastre y que, por ejemplo, la integración, habéis visto que es uno de los aspectos de la gestión de proyectos según PMBOK, fracase. Es esencial tener una persona responsable de los aspectos técnicos del proyecto, no esperar al final del proyecto para hacer las pruebas, ¿de acuerdo? Podemos realizar ensayos, pruebas parciales que nos indiquen si vamos por buen camino o no y también reducir la incertidumbre y de nuevo siempre pues documentar. ¿Cuánto documentar? Pues yo diría que lo suficiente para que al menos otra persona de vuestra empresa pueda continuar el trabajo que estáis haciendo. Finalizado el bloque de gestión técnica, pasamos a gestión económica, ¿de acuerdo? Lo técnico sin lo económico va a ningún sitio. Entonces, gestionar bien el dinero, ¿no? O los fondos es también un elemento imprescindible de la innovación. ¿Por qué? Porque, bueno, lo hemos visto, ¿no? En I+D+I los recursos son limitados, en el caso de las pymes todavía más, y llevar un control de lo que destinamos, de lo que gastamos, es obligatorio, no es opcional. Además, una mala gestión de los fondos puede poner en riesgo el proyecto, ¿vale? Y en el caso de proyectos subvencionados puede poner en riesgo la ayuda recibida, ¿vale? Que eso puede ser un drama para bastantes empresas en muchos casos. Y yo creo que también hay que cambiar a veces el chip cuando pensamos en el seguimiento económico, pensamos siempre que, sobre todo los que somos ingenieros, ¿no? Tenemos quizás de formación profesional, ¿no? El seguimiento económico, eso es administración. No es solo administración, ¿no? Realmente es una parte estratégica del proyecto. Y os podría compartir bastantes ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno real, ¿no? Donde se dice el pecado, pero no el pecador, de proyectos aprobados, exitosos técnicamente, con unos resultados espectaculares, que por una mala gestión económica han perdido una parte significativa de la subvención, ¿vale? Esas situaciones ocurren y realmente son las más fáciles de evitar. Con lo cual, en gestión económica y en gestión económica de proyectos de innovación de I+D+I, creo que podemos distinguir entre dos facetas, ¿no? Lo que sería la gestión interna propia de la empresa, presupuesto inicial contra ejecución, ¿no? Lo previsto contra lo ejecutado, es un clásico en todos los proyectos. Los costes que se imputan o que podemos imputar directa o indirectamente a la ejecución de determinado proyecto, personal, materiales empleados, subcontrataciones, control de desviaciones. Y desde el punto de vista externo, en particular cuando hablamos de convocatorias públicas, CEDETI, los instrumentos de financiación que existen a nivel autonómico en Andalucía o en otros niveles a nivel estatal o europeo, es esencial conocer los requisitos de justificación económica, de gestión económica de esos proyectos, ¿de acuerdo? Y respetar los plazos y formatos de entrega y, como luego veremos un poquito más en detalle, siempre guardar y enlazamos de nuevo con la evidencia documental, con la gestión documental, todas las evidencias de la ejecución del gasto. Facturas, contratos, nóminas, partes de trabajo, justificantes de pago, transferencias, etc. El consejo es que desde el inicio del proyecto, haya una persona responsable de la gestión económico y de la gestión documental asociado a la económico. Otro ejemplo que también se da en algunas empresas, ¿no? Que seguro que os resulta familiar. Se pone en marcha un proyecto de innovación, un proyecto subvencionado, se empieza a ejecutar el proyecto, se empieza a hacer gasto y la persona responsable de la gestión económica de la empresa, de la pyme, se entera cuando hay que presentar la justificación del gasto a un financiador, ¿no? A un CEDETI, a un organismo cualquiera, autonómico, estatal. Claro, eso implica modificar, revisar contabilidad, recoger evidencias documentales que a lo mejor no se tienen o no se tienen en el momento,
genera problemas, ¿vale? Con lo cual, digamos, esa gestión económica y la parte documental, especialmente en aquellos proyectos de financiación pública, que nos van a requerir presentar, digamos, los documentos que acrediten el gasto, es algo que hay que abordar y hay que planificar adecuadamente desde el principio. Herramientas, pues aquí no descubro nada nuevo, ¿no? Pero los aspectos claves son el control del presupuesto y ahí, digamos, sistemas como Excel, hojas de Google, hojas de cálculo de cualquier tipo, informes que obtengamos del RP de la empresa pueden ser útiles para hacer el seguimiento por partidas, por actividades, de manera periódica. De nuevo, la organización documental adecuadamente estructurada con el sistema de gestión documental que utilices en vuestra empresa, pues también debería tener un apartado para estos aspectos. Y lo que sí que es esencial es que, digamos, la gestión económica esté integrada en la gestión contable de la empresa. RP, sistema de contabilidad, el que sea, para poder garantizar una clara, digamos, trazabilidad y vinculación de asientos contables con los gastos, con las partidas del proyecto. Otro aspecto muy relevante es el registro de horas de personal, ¿de acuerdo? Con el sistema que tengáis, obviamente ahí hay diferentes niveles, ¿no? Entre el registro de horas que se utiliza, que utilizamos en las empresas, y los partes de horas que en ocasiones pueden ser más detallados que nos solicitan algunos organismos financiadores, ¿vale? Lo ideal, de nuevo, es que incluso aunque puedan en ocasiones convivir dos sistemas, porque el financiador nos exija más detalle del detalle que habitualmente registramos en nuestra dedicación horaria, que obviamente esté integrado y que coincida, ¿vale? Eso también nos lo hemos encontrado alguna vez. Un proyecto de innovación gestionado documentalmente, todo bien, ¿vale? Donde luego resulta que los partes de personal no coinciden con el registro horario de la empresa, ¿vale? Pues ahí saltan las alarmas y ponemos en riesgo la financiación del proyecto. Y bueno, ser muy consciente, digamos, de todos los plazos, todas las obligaciones de informe, reporting, los formatos que facilitan los financiadores, que ahí, pues desgraciadamente, cada uno tiene su propia visión, cada uno pide mayor o menor nivel de detalle o mayor o menor nivel de justificación, pero bueno, hay que conocerlo y gestionarlo. Y de nuevo es importante que haya una persona o responsable de ello o que dentro de la actividad de gestión económica de la empresa, esa, digamos, gestión económica de los proyectos de innovación esté plenamente integrada. Buenas prácticas y recomendaciones. Registrar todos los gastos con suficiente trazabilidad, fechas, conceptos, proveedores. Asegurar la coherencia entre lo técnico y lo económico. Y aquí es imprescindible también, digamos, llevar una contabilidad analítica de los gastos del proyecto. Como os he comentado, planificar esa justificación eventual en el caso de proyectos subvencionados desde el inicio, no esperarnos al final, mantener ordenados todos los justificantes, todas las evidencias de los gastos ejecutados en el proyecto y, por supuesto, cumplir estrictamente, como si fuera Hacienda, con los plazos y formatos exigidos. Especialmente también la parte de cambios y desviaciones, porque sí que es cierto que eso es una crítica que se le puede hacer a los organismos financiadores públicos en España, que normalmente digamos, el marco para justificar, para documentar los gastos de un proyecto o la ejecución técnico-económica de un proyecto son muy rígidos, ¿vale? Son muy tradicionales y no suelen ser demasiado amigables con la incertidumbre de un proyecto de innovación. Con lo cual, cuando vayamos a hacer un cambio, casi cualquier cambio en el presupuesto o en lo que teníamos previsto inicialmente en el proyecto, si lo hemos presentado en una convocatoria pública, es, vamos, más que recomendable asegurarse con el financiador que ese cambio lo podemos realizar, ¿vale? Porque cosas que desde un punto de vista de empresa, lo más normal del mundo y lo más natural del mundo, a veces desde el punto de vista de la administración, no es lo más natural o es lo más lógico. Con lo cual ahí esa coordinación y esa vigilancia continua, ¿no? Es imprescindible. Pues también nos hemos encontrado casos de, bueno, decidir cambiar un proveedor por otro porque tenía todo el sentido técnico del mundo, pero que luego motiva que ese cambio causa que el gasto no sea aceptado por el financiador público, ¿vale? Pues eso de nuevo es un problema para la empresa.
Con lo cual, mensaje clave aquí también. Bueno, la gestión económica es tan estratégica como la parte técnica. Y si tuviera que centrarme en tres acciones, diría en primer lugar, controlar presupuestos, detectar, vigilar posibles desviaciones e integrar siempre esa gestión económica con la gestión económica, la contabilidad de la empresa. Y bueno, ya para concluir, aunque lo hemos mencionado en los diferentes apartados, la importancia enorme de la gestión documental, de la gestión documental en proyectos de innovación. En un proyecto de innovación estamos generando nuevo conocimiento, ese nuevo conocimiento hay que, digamos, hacerlo tangible adecuadamente. No solo porque luego vayamos a ahorrar tiempo en auditorías, en reuniones, en futuras convocatorias, en el propio trabajo técnico, sino porque y en especial en la parte técnica, el conocimiento que se genera en el proyecto de innovación es un activo de la empresa. Y gestionar adecuadamente, desde el punto de vista documental, ese conocimiento va a ser esencial para luego, por ejemplo, poder protegerlo mediante mecanismos, digamos, de propiedad industrial, propiedad intelectual de la innovación. Y bueno, ya para concluir, es que me daría daros digamos, unas pistas, ¿no? De cómo, ya no a nivel de proyecto específico, sino a nivel de empresa, a nivel de organización, podemos poner en marcha o, bueno, establecer cierto sistema para gestionar a modo de oficina técnica, a modo de PMO, la innovación. Ah, para nosotros, ¿qué es una PMO de innovación y para qué sirve, ¿no? Una PMO, estaréis familiarizados con el concepto, es una oficina de gestión de proyectos, Project Management Office, ¿no? Desde el punto de vista de innovación y teniendo en cuenta que la innovación es o debería ser algo transversal a la empresa, tanto para pymes como para grandes empresas, creemos que es una muy buena práctica adoptar este enfoque de PMO para estructurar internamente, planificar, coordinar y controlar todos los proyectos de innovación de la empresa. Y bueno, es cierto que a veces cuando hablamos con pymes, ¿no? Con clientes, cuando les hablamos de PMO, pues como es algo que les da un poco de miedo, porque parece que se hable de generar un nuevo departamento. Normalmente no hace falta. Cuando establecemos una PMO o un equipo de innovación en la pyme, pues no hace falta contratar a nadie adicional, ni hace falta tener un equipo muy grande, ¿vale? Puede ser perfectamente una función dentro de otra persona o de diferentes personas dentro de la organización en un equipo reducido, ¿de acuerdo? Que se encargan, digamos, o tienen esa responsabilidad de estructurar adecuadamente, planificar, coordinar la innovación, los proyectos de innovación en la empresa, dando orden a las ideas, mejorando la ejecución, la propia ejecución de los proyectos y lo que es más importante, alineando, contribuyendo a alinear la innovación o los proyectos de innovación, los proyectos de I+D con la estrategia de negocio de toda la empresa, ¿vale? No solamente en ocasiones la estrategia de un departamento, la estrategia de una unidad o de una persona, ¿no? Sino a nivel organizativo. Funciones clave de una PMO de innovación en la pyme, en la empresa. Bueno, en primer lugar, toda esa función de planificación que hemos visto, de generar y mantener el portfolio de proyectos de innovación, seleccionar, priorizar cuáles sí, cuáles no, cuáles abordamos, cuándo los abordamos. Toda esa componente de gestión y de documentación, desde el seguimiento técnico-económico de los proyectos y el uso de plantillas, informes, evidencias, bases de datos, etcétera. Y de una manera también transversal, gestionar la comunicación relacionada con la innovación de la empresa, internamente, externamente, con trabajadores, equipos, socios, financiadores, etcétera. Y cerrando, en cierto modo, el ciclo de mejora continua, ¿no? Asegurándose de que los resultados y los aprendizajes obtenidos en los proyectos de innovación pues se incorporan a la cultura y a la estrategia de la innovación, ¿no? Haciendo un seguimiento postproyecto y buscando esa mejora continua. ¿Cómo montar o cómo montaríamos nosotros una PMO sencilla en la pyme? Bueno, lo primero de todo quizás sea nombrar un responsable, ¿no? Designar una persona responsable en clave interna con suficiente visión transversal del negocio. Puede ser un técnico, puede ser un gerente, puede ser incluso un perfil administrativo que lidere esa coordinación de proyectos y digamos, esa visión de PMO, ¿vale? Y sí que es imprescindible asegurarse de que esa persona dispone de tiempo suficiente.
¿de acuerdo? Eso lo vemos también muchas veces en pymes, ¿no? ¿Quién lidera la innovación? Ya no hablamos ni siquiera de PMO. ¿Quién lidera la innovación? No, la gerencia o la dirección o un cargo intermedio, pero que va saturadísimo de tiempo. Pues con toda seguridad no va a ser capaz de ejecutar adecuadamente esa estrategia, implementar adecuadamente esa estrategia de innovación y dar forma a proyectos que tengan sentido. Una vez definido identificado ese responsable, bueno, generamos un marco de trabajo sencillo con plantillas básicas, como la ficha de proyecto que hemos visto antes, cronograma, seguimiento. En nuestra opinión, no hace falta invertir en grandes herramientas informáticas o sistemas, ¿no? Es más clave cuestión de, digamos, de procedimiento, un sistema documental claro y fácil, sencillo, y establecer, digamos, herramientas y reuniones de seguimiento para empezar a articular las actividades de innovación. Y bueno, en estos casos nos podemos encontrar que la empresa o ya ha tenido alguna experiencia previa en proyectos de innovación o es la primera vez, pues bueno, en función de eso podemos empezar o con un proyecto piloto o tratando de integrar dentro de esa estructura de PMO los proyectos que ya se han puesto en marcha. Incluso tal vez actividades de innovación que se realizaron en el pasado que eran proyectos, pero que no se sabía que eran proyectos como tal, ¿no? Ahí hacer cierta retrospectiva de qué tenemos dentro de la empresa puede ser bastante positivo, ¿no? Y ayudar bastante a poner en marcha el proceso. Se pueden apoyar cuando sea necesario en consultorías externas para crear el sistema, implantar buenas prácticas, prepararse para optar o para justificar subvenciones, ¿vale? Eso puede tener sentido si no tienes tiempo, no tienes experiencia interna, pueden ser acompañamientos puntuales, recurrentes, de carácter formativo incluso, y a partir de ahí, pues bueno, ponerse en marcha, revisar qué funciona, qué no funciona y poco a poco ir ampliando y reforzando el modelo, ¿no? Con ese mensaje claro de que cuando hablamos de establecer una PMO de innovación en la empresa, no tiene por qué ser una estructura. Puede haber un departamento de innovación, obviamente. Seguro que muchos de vosotros tenéis un departamento de innovación, pero si no lo tienes, no tiene por qué ser así, ¿no? Ese enfoque PMO para nosotros, más que una estructura, es un sistema. De hecho, en algunos casos hemos ayudado a una dirección de innovación a establecer una PMO de innovación. ¿Cuáles son los beneficios de este enfoque, en nuestra opinión? Pues bueno, sabemos qué estamos haciendo y por qué. Podemos obtener mejores resultados con los mismos recursos, optimizamos, mejoramos la comunicación interna con dirección, con equipo, con colaboradores, también con financiadores y con otros socios y permite generar ese, digamos, ese círculo virtuoso de mejora continua y de aprendizaje, ¿no? De cada proyecto sin partir de cero cada vez, aumentando en definitiva pues, las opciones también de financiación externa que para las pymes, en ese contexto de recursos limitados que hemos visto al principio, pues es un factor relevante. Así que, bueno, a modo de conclusión, algunas recomendaciones e ideas clave. Lo primero de todo es diseñar nuestros proyectos de innovación con propósito y con enfoque estratégico. No me cansaré de repetirlo. De gestionar técnica y económicamente los proyectos desde el inicio, documentar todo lo que hagamos, ¿vale? Si no se justifica, si no se documenta, realmente no existe. Otra recomendación sería usar herramientas accesibles. ¿Vale? En nuestra opinión, no hace falta complicarse, ¿vale? Ahí hay muchas opciones. También os puedo facilitar algunos ejemplos si tenéis alguna duda concreta. Y por último, tratar de definir un sistema, ¿no? Un sistema que puede ser mínimo al principio, una mini PMO, pero que sirva de base para luego ir evolucionando y también contribuyendo a integrar esa gestión de proyectos de I+D+I, de proyectos de innovación dentro de la propia actividad de la empresa. Y eso es todo por mi parte. Eh, Muchísimas gracias y si hay alguna cuestión, alguna pregunta o algún comentario, pues encantado de responderlo. Bueno, pues parece entonces que no hay preguntas. Bueno, antes de terminar, recordaros que os va a llegar por correo electrónico a la dirección que habéis facilitado en la inscripción el material presentado en el webinario y un enlace a una encuesta de valoración del webinario. Os agradecemos de antemano vuestra colaboración para poder mejorar nuestro servicio. Gracias a todos por la asistencia y a Óscar y a Lucía por su intervención. Nos vemos el lunes que viene, día 2 de junio, con el webinario Certificación PYME Innovadora. Y recordaros que os podéis inscribir hasta este domingo 1 de junio en el enlace al formulario de inscripción que se facilitó en el programa de este ciclo, cómo emprender el ciclo de la innovación en las empresas desde una perspectiva empresarial. Si no lo tenéis a mano, podéis también acceder a través de la página web de SSAN o a través de LinkedIn.
también luego o en la propia página de Andalucía Trade. Muchas gracias a todos y nos vemos el lunes que viene si Dios quiere. Gracias.